Hoy quería hablaros de las técnicas de masaje, la importancia que tienen en los tratamientos. Fijaos que cuando hacemos los directos, al final me interesa muchísimo que veáis el protocolo, el por qué utilizo unas técnicas u otras para conseguir unos resultados. Siempre nombro una parte del masaje, sin embargo, en el directo es donde menos me puedo dedicar. ¿Por qué no me puedo dedicar? Porque hay mucha información y me interesa que os llegue el mensaje de cómo organizar el tratamiento, el paso a paso y sobre todo el protocolo. Pero me he dado cuenta por muchas preguntas que recibo pues, todos los días de vosotras, de un montón de profesionales, gente que ve los directos, gente que no, gente que ha hecho cursos con nosotros o que no ha hecho ninguno. En general me llegan mensajes de muchos perfiles diferentes de profesionales de la estética. Y me he dado cuenta que las técnicas de masaje no se saben bien diferenciar e incluso también lo he observado cuando hacemos formaciones para profesionales donde no enseñamos, por supuesto, esta técnica porque damos por hecho de que las profesionales las dominan y te das cuenta que no es cómo se deben de realizar. ¿Por qué? Porque en mi observación es como que solamente en general nos va a interesar o la presión o la imposición y el movimiento de manos. Y eso no es así en las diferentes técnicas. Yo puedo garantizar que una buena técnica de masaje relacionada, por supuesto, con el sistema, que ahora veremos a ver todas las que hay y las características que tienen que tener, aumenta el 50% de los resultados de un tratamiento. En este caso de los tratamientos faciales, porque muchas veces fusionamos la aparatología, siempre hay que fusionarlas con las técnicas de masaje para conseguir un buen resultado. Vamos a plantearnos en inicio una buena sesión de tratamiento. ¿Vale? Cuando hablamos de una buena sesión de tratamiento requiere una primera fase de higiene donde venga el cliente maquillado o no, vamos a limpiarle la piel porque trae detritus, polución, sus grasas naturales y restos de cosmética. Una parte de exfoliación adaptada a las características de piel. La operación técnica es la que le va a dar la función a esa sesión de tratamiento. Entonces, bueno, pues depende si he decidido hacer un despigmentante, si he vendido un reafirmante, si he vendido un tratamiento de cicatrices. Esta parte del tratamiento tengo que reunir todos los ingredientes y mezclarlos de forma que se adapten al diagnóstico de la piel, súper importante en primer lugar, siguiendo las reglas de los mandamientos por el orden de prioridades que siempre os he comentado y por supuesto también tener muy en cuenta la época del año. En esa operación técnica voy a decidir pasar a aparatología, aplicar una serie de sustancias activas y con ella siempre va a ir una técnica de masaje. Esto excepto en las técnicas de perforación, el microneedle, el dermapen. Es en el único protocolo que no vamos a masajear la piel, ojo, a lo mejor después, pero en muchos casos tenemos que intervenir antes para crear una estimulación endógena. Al final tendremos que hacer una fase de sellado. Entonces, siempre debemos de recordar que la operación técnica a la que le da función al tratamiento puede tener tres factores: el de la aparatología, el de la sustancia activa o el cosmético que voy a elegir y, por supuesto, la parte de acción mecánica del masaje. Las técnicas de masaje se diferencian unas entre otras dependiendo de la estructura que toquen, dependiendo del tejido. Nosotros tenemos maniobras, un grupo de maniobras epidérmicas
que deben de ser muy superficiales, la piel no se debe de flexionar, deben de ser ligeras, a un ritmo medio, nunca pueden ser ni muy rápidas ni muy superficiales. ¿Por qué os cuento esto? Porque muy rápidas o muy lentas. Tienen que ser superficiales, pero no pueden ser ni muy rápidas ni muy lentas. Porque dependiendo de cómo nosotros ejecutemos la imposición de manos en función de la dirección, la presión y el ritmo, conseguimos con una misma dirección diferentes efectos. Y esto lo tenemos que tener muy naturalizado en nuestro cerebro para podernos adaptar muy bien a todos los tratamientos. Todas las técnicas de masaje deben de reunir esas características e ir tocando diferentes estructuras si realmente van enfocadas a donde está ese problema. Si nosotros tenemos que hacer una reducción de un tejido, tenemos que extracalentar el tejido graso. Y para eso hay un grupo de maniobras destinadas con una presión y un ritmo que consiguen unos efectos de vascularización y consiguen unos efectos de oxigenación celular a los niveles hipodérmicos. Si vamos a tratar el plano superficial de la dermis, porque resulta ser que es una persona, estoy poniendo ejemplos para que veáis la importancia y la diferenciación entre técnicas. Si nosotros tenemos una persona que es extremadamente delgada, lo hemos comentado en alguna ocasión, donde la dermis papilar, que es la dermis más superficial, la que tiene contacto con la epidermis, es muy laxa, ella siempre ha tenido una piel demasiado blanda, porque ya nos cuentan, es que yo he tenido flacidez desde toda la vida. No, no es cierto. Identificamos que hay un problema de flacidez cuando se desdibuja el contorno, tanto en el facial como en el corporal. Y eso corresponde a la pérdida de la tensión de las fibras de colágeno sobre la dermis papilar, ¿vale? Entonces, lo que debemos de hacer es trabajar muchísimo esa zona, vascularizarla, pero sin alterar las más profundas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo nosotros actuemos, van a reaccionar sensores diferentes. Voy a recordaros algunas bases de fisiología en la dermis. Capilares sanguíneos. ¿Sabéis cuántos centímetros de capilar sanguíneo tenemos por centímetro cuadrado de piel? 90. Pues cuando nosotros queremos fomentar esa hiperemia, que seguro que habéis oído todos hablar relacionado con las técnicas de masaje, es que hay que hiperemiar. Hay formas de hiperemiar la parte más superficial de las papilas, de la dermis, y hay formas de hiperemiar la parte más profunda. Dependiendo del grado de envejecimiento o de la morfología natural de esa piel, lo hacemos de una manera o de otra. Y me he dado cuenta que en general se trabaja muy parecido en todas las técnicas de masaje. En mi experiencia he observado que cuando hacemos un tratamiento y la técnica de masaje acompaña perfectamente a esta estructura, que a medida que va mejorando tenemos que modificar también la técnica de masaje, esto tiene unos resultados fantásticos, pero fantásticos, que sobrepasan los resultados del mismo protocolo con técnicas de masaje inferiores o no tan precisas como deberían de ser. Fijaos, técnicas destinadas a la dermis papilar, técnicas destinadas a la dermis reticular. En la dermis reticular, normalmente, cuando se ve afectada por el envejecimiento, hay una lasitud, ya hay una pérdida total de los contornos, con pliegues relacionados o no con los gestos, porque el plano de las arrugas no siempre está relacionado con el gesto. Hay muchas veces, son las primeras, pero por supuesto hay arrugas paralelas
o pérdida de elasticidad en el tejido por fotoenvejecimiento. Entonces, en esos casos, la técnica de estimulación es totalmente diferente. ¿Qué necesitamos? Aumentar muchísimo el plasma a nivel profundo, intentar despegar el plano de la dermis de la aponeurosis, cuidando, por supuesto, el tejido graso en aquellas zonas donde nos interesa muchísimo mantenerlo. Para eso tenemos que estudiar dónde están los depósitos naturales y cómo observamos que se van perdiendo. Entonces, de esta forma vamos a conseguir aumentar muchísimo el plasma en la parte profunda para crear unos grandes volúmenes. Esta sensación que te dice el cliente, siento como la piel hinchada, ahora mismo pienso que estoy muy enrojecida, pero no lo está. ¿Por qué? Porque no hemos creado esa vascularización en la parte más superficial. Y esto se consigue con unas técnicas de masaje adaptadas a ese tejido. Por supuesto que no alteren para nada la vascularización. Esto lo vamos a hacer en todo tipo de pieles. Muchas veces me dicen, es que en las pieles con mucha vascularización, capilares arañas, dilatadas, cúperos, no se puede dar técnicas de masaje. No podemos hacer técnicas de fricción, no podemos hacer técnicas superficiales, pero sí técnicas profundas. Bueno, esto hay que diferenciarlo correctamente para conseguir tener estos efectos del masaje. Otra de las cosas que veo poco que se realiza son las técnicas de muscular. Cuando nosotros hacemos un tratamiento antienvejecimiento reafirmante, tenemos que reestructurar toda la arquitectura facial y eso está relacionado siempre con la dermis, la aponeurosis, que es la membrana que cubre los músculos, que atraviesa la hipodermis y se engancha a la dermis más profunda, y por supuesto cada uno de los músculos. Tenemos una red de sensores nerviosos que está a partir de 250.000 por centímetro cuadrado. Imaginaos el mensaje que manda nuestra presión, el ritmo, por supuesto, si trabajamos tracción o trabajamos frotación superficial, mandamos unos mensajes muy diferentes al cerebro y eso genera inmediatamente respuestas bioquímicas. ¿Cuáles son las respuestas bioquímicas? Pues el acude, ese riego sanguíneo va a llegar con secreciones hormonales diferenciadas, que nada tienen que ver si tenemos que defendernos ante el frío, ante el calor, ante la presión y el tacto suave, ante la presión y el tacto grueso. Todos estos mensajes son totalmente diferentes cuando nosotros tocamos la piel. Pensad simplemente en las reacciones que tiene nuestra piel ante determinadas situaciones. Hay gente, esta mañana lo comentábamos en el curso de estética avanzada, decía, ¿por qué cuando te erizas el pelo, por ejemplo, se contraen los folículos pilosebáceos solo y exclusivamente por la acción del frío? No es cierto, no es cierto. Parece también con el asco, con el dolor, con por supuesto, el frío. Y fijaos, curiosamente, no a veces se contraen todos los folículos pilosebáceos. Con el miedo se contraen los folículos pilosebáceos de la espalda y la nuca. Y sin embargo, a lo mejor en los brazos o en las piernas no tenemos folículos pilosebáceos en toda nuestra superficie de piel, excepto en palmas de las manos y plantas de los pies. Fijaos cómo las reacciones químicas cambian y mandan mensajes diferentes dependiendo de la emoción que nosotros recibamos del exterior. Esto también lo vamos a conseguir con el tacto. Podemos emplear a veces técnicas de masaje,
que generen dolor. Pero, muy importante, no pueden romper capilares sanguíneos. La reacción de nuestro organismo es muy diferente. Provocar un dolor correcto, un dolor de levantar, por ejemplo, la dermis, algo que dices, no me está resultando agradable. Se van a poner en marcha todos esos receptores que van a mandar mensajes de reparación a la red nerviosa más profunda. Y esto lo tengo que hacer muy bien y saber dominar para conseguir no crear hematomas en la superficie de la piel. ¿Por qué? Porque ese concepto de que hay técnicas de masaje que deben de ser profundas no quiere decir que tengan que romper esos capilares. Empezarán a venir las plaquetas, empezarán a venir los factores de coagulación y, por supuesto, no se va a dedicar el organismo a otra cosa, que es el mensaje que yo le había mandado con la técnica, sino a la reparación porque ha habido una lesión. Podemos hacer técnicas de masaje que vayan destinadas a la fibrosis. Por ejemplo, siempre hablamos de la fibrosis desde el punto de vista corporal, pero en el facial también ocurre. Personas que han tenido en su juventud acnés muy agresivos, donde las paredes del folículo han sido cicatrizadas por las lesiones. ¿Qué ocurre? Este tejido cicatricial es muchísimo más duro que el tejido que no ha sido lesionado entre folículo y folículo. Eso hace que muchas veces vea pieles envejecidas con una deformación importante. Pues es arrugas que no corresponden a lo que hablábamos antes, a la expresión. Yo hablo con el cliente y lo estoy observando. Estoy viendo si gesticula y presiona o no mueve esa zona y por qué están esas lesiones. Pues simplemente es por tejido cicatricial. Esto lo puedo mejorar. Esto lo puedo mejorar conociendo perfectamente al punto en el que tengo que llegar y tengo que despegar y ablandar esa adherencia o esa fibrosis. Yo siempre hablo de fibrosis porque es el término, digamos, más profesional. En muchos casos se habla de adherencias. No deja de ser un tejido rígido, no vascularizado, que aparece siempre que hemos tenido una lesión. Ya sea una lesión postraumática, pues un golpe, hay gente que pierde el volumen en un determinado sitio por un gran golpe, se genera una lipodistrofia, una eliminación total de ese punto en el tejido adiposo y la dermis se pega al tejido muscular, creando un pliegue hundido. Por supuesto, aparece muchísimo cuando se ha sometido a una persona a numerosas infiltraciones a nivel corporal, mesoterapias inyectadas, a nivel facial también, en mesoterapias destinadas a la bioestimulación, que es cuando te ponen un plasma rico en plaquetas, cuando te ponen unas vitaminas, no a las técnicas de relleno, ¿vale? Y han sido muy profundas. Estas técnicas realmente los buenos médicos las hacen muy superficiales, en la barrera dermoepidérmica, nunca entran en la dermis, porque en el momento que entran en la dermis van a generar tejido cicatricial, va a ser muy fácil que estas sustancias entren a vía sanguínea, se eliminen sin hacer la función a nivel membrana celular. Por eso tienen que ser muy superficiales esos inyectables de vitaminas, esos inyectables de rejuvenecimiento sin rellenos, ¿vale? Los rellenos siempre tienen que estar en la dermis. Pero fijaos, cuando nos viene una clienta que lleva una sustancia de relleno, un pómulo, o lleva algunas líneas rellenas con ácido hialurónico, lo que se ha introducido es una sustancia de gran tamaño molecular para que el organismo la aísle. Mientras quiere fagocitarla, quiere decir, mientras quiere eliminarla, porque es una sustancia extraña dentro del tejido, él forma un tejido fibroso alrededor de esta sustancia. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos que esto genere un relleno a largo plazo, no por lo que me han inyectado, sino por el tejido fibroso que he generado en torno a esta sustancia. Y ese ya
no se va a eliminar nunca más. Bueno, pues conociendo las técnicas de stretching, conociendo las técnicas de dermis reticular, podemos conseguir que todas estas sustancias de relleno se naturalicen y se coloquen mucho mejor sin crear durezas y sin crear deformaciones a posteriori de su aplicación. Somos realmente las encargadas de manipular la piel. Os cuento todo esto porque es de suma importancia conocer muy bien la diferencia entre una técnica de drenaje linfático de cara a un facial, entre una técnica de quiromasaje mezclada con técnicas de yoga facial que incluso podemos recomendar a la clienta que haga una serie de ejercicios diarios cuando tiene ese ratito viendo la tele o cuando se aplica su skincare diario. La diferencia entre una vascularización o una hiperemia de dermis papilar, una de dermis profunda, ¿por qué un lifting japonés tiene un grupo de maniobras determinadas, pero que dependiendo de cómo las hagamos, vamos a conseguir esos efectos a más corto, a más largo plazo? ¿Cómo podemos trabajar con una maderoterapia? ¿En qué consiste? ¿Trabajar más superficial, trabajar más profundo? ¿Con qué elementos? Cuando nos dan estas rodillos, o porque hay cantidad de elementos. Yo tengo varios aquí y cuando hablamos de las técnicas de masaje siempre vemos las diferencias. Porque es importante lo que pese un material, lo que no pese y cómo la mueva, cómo esté pulido en el caso de las WhatsApps o en el caso de, como os decía, de los rodillos. El geotermal, piedras calientes, piedras frías, dependiendo de los tamaños podemos hacer tratamientos en facial y tener un trabajo de contraste para los mantenimientos fantástico o incluso incluidos en cada diagnóstico y en cada protocolo de nuestra sesión que hayamos recomendado. Todas son, en la mayor parte, contributivas, perfectamente se pueden mezclar con aparatología y con la mayoría de los cosméticos, algunas no. Por eso es tan importante conocer las diferencias. Otra cosa, las ventosas son métodos de los más antiguos, pero que hemos recuperado. Igual que a través de una microdermoabrasión tenemos equipos que no tienen punta de diamante y nos generan una succión que es maravillosa como técnica de masaje local para esas fibrosis, para acomodar perfectamente un relleno de labios o un relleno de línea nasogeniana. Esto lo tenemos que conocer, cómo poderlo hacer con la aparatología o cómo poderlo hacer con las manos. La estructura ósea. Muy pocas personas conocen que el cráneo y todos los huesos están en constante movimiento. Con un conocimiento muy básico de anatomía, porque justo además en el rostro tenemos muy pocos huesos, muy fáciles de identificar, porque además todos tienen el mismo nombre relacionado con el músculo. Y mis alumnas de estética los aprendemos en tan solo 10 minutos con el sistema de enseñanza que utilizamos. Entonces, toda esta estructura es muy interesante conocer cómo la tengo que presionar y en qué direcciones, porque todas las suturas y todas las articulaciones están en constante movimiento. Esto hace que simplemente con la técnica de masaje consiga unos volúmenes mucho más relajados. Poder identificar perfectamente asimetrías para trabajar más localmente un grupo muscular u otro. Y para ello necesitamos un profesional que conozca todas las técnicas,
un profesional que lógicamente conozca la fisiología y la anatomía y que tenga un sistema para enseñaros a trabajar con estos métodos. Luego os contaré por qué hemos organizado un curso muy interesante para profesionales que además está concentrado en 2 jornadas completas y garantizamos el aprendizaje de todas las técnicas. Esto es el 50% del resultado de un tratamiento remodelante, reductor, antirrugas, reafirmante, cicatrices, estrías locales, porque aunque enseñemos estas técnicas para unas cicatrices posacné, son las mismas técnicas que se van a utilizar en las estrías. Fijaos, es que estamos hablando de la misma capa de piel. Cuando nosotros trabajamos unas estrías en un abdomen, no me interesa en absoluto para nada tener una acción directa sobre el intestino grueso o sobre el intestino delgado o sobre la acción de drenaje. Lo que me interesa, por supuesto, es tener esas dosis de presión, de ritmo y de imposición de manos para trabajar dermis papilar o dermis reticular, con unos conceptos muy claros y muy gráficos, muy fácil de aprender. Cuando nosotros podemos llegar a hacer esto es que lo tenemos conseguido todo, como os decía, al 50% en cualquier tratamiento destinado a esta estructura. Veo por ahí algunas preguntas, a ver, que me van pasando, porque me pongo a hablar como loca y luego me quedo sin contestar a las preguntas. Vamos a ver que hoy tenemos un directo un poco más cortito. Esperanza Durán, del último directo, me pregunta: buen día, Yolanda, ¿por qué no usas el vapor? ¿Qué opinas del ozono para estos casos? Gracias, maestra. Bueno, en la sesión anterior hicimos una higiene en una piel con un poro bastante dilatado. El hecho de tener ese poro bastante dilatado ya me estaba dando una extracción muy cómoda. Hace mucho frío, porque aquí en Madrid teníamos mucho frío la semana pasada. Ahora se ha suavizado porque está lloviendo, entonces esta semana no hay tantos contrastes de temperatura. Bajo ningún concepto me interesaba calentar en exceso la piel, porque además la extracción podía ser más o menos larga. Pero esto no quiere decir que yo no utilice el vapor. De hecho, ahora que surge esta pregunta, también hemos creado un nuevo curso de higiene en estética avanzada. Es para profesionales, va solo destinada a todos los protocolos de higiene en todas las características de piel que nos podemos encontrar y por qué es más óptimo trabajar de una manera o de otra en cada una de ellas y en las épocas del año. Pero nosotros utilizamos, yo también enseño a trabajar con el vapor. Lo que sí que ya no hago, que lo hice durante muchos años, es poner vapor por encima de 10 minutos, ¿vale? Por encima de 10 minutos los receptores del calor se alteran en exceso y sube extremadamente la histamina. Esto va a hacer que luego en el momento en que empiece a extraer, tengo el organismo tan cerca a la recepción del dolor porque ha venido mucho riego sanguíneo que cada vez va a ser más forzada. De hecho, empezamos a trabajar y en principio salen muy bien y a medida que va transcurriendo unos minutos hay una contracción y la piel se defiende por su efecto revulsivo. Entonces, la última parte de la extracción es muy forzada, ¿vale? Siempre lo hago nunca más de 10 minutos y por supuesto poniendo un medio graso, que eso también es algo que hacíamos muy mal, porque el agua y la grasa de la piel no se mezcla. Cuando nosotros decidimos hacer una extracción, una higiene, estamos hablando de que es que hay oxidación de grasa.
Entonces tengo que poner un medio graso que atrape bien y que se mezcle correctamente con la grasa de la piel y luego calentarlo. Entonces nos ayudan mucho la crema Vapore, una de las que más utilizo es la Eva Vishnu, crema Vapore, y aunque se llama sustituto del vapor, en algunas pieles donde necesito de una extracción muy larga, la pongo también con vapor para que la crema se caliente y me dé más tiempo de extracción. Espero haberte contestado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nacha, del último directo, las siguientes sesiones las haremos igual, Yolanda. No, Nacha, quiero ver, la próxima semana vendrá otra vez María, entonces lo primero empezaré el directo preguntándole qué sensaciones ha tenido en la piel respecto a la secreción. Espero que haya notado un descenso de las secreciones. Espero que vengan muchísimos folículos sin oxidar para poder empezar las técnicas de contracción de poros y las de cicatrices. Entonces, hasta que no la vea, porque no la he visto, vamos a hacerlo solamente en los directos, no voy a poder decidir. A lo mejor, si no se ha normalizado tanto la grasa con la desincrustación y con la línea cosmética que la he recomendado para casa, que es la línea seborreguladora de Anubis, pues entonces a lo mejor si hago algo de desincrustación, pero ya empiezo a trabajar contracción de poros, que era el objetivo del tratamiento. Bueno, tenemos... Alicia me dice, microdermobrasión con punta de diamante, ¿sirve para quitar las marcas profundas de acné? Bueno, la punta de diamante lo que nos ayuda es a despegar la fibrosis. Entonces, una de las partes de un tratamiento de marcas post-acné consiste en trabajar con la punta de diamante, pero no solo lo conseguimos con ello. Hay un protocolo que lo veremos en el caso del tratamiento que estamos haciendo a María en el próximo directo. Uriel, diagnóstico con lámpara de Wood. Disculpe, doctora, no, soy esteticista. Una lámpara de Wood de uso veterinario es igual de efectiva en seres humanos. Gracias. Bueno, pues mira, realmente no he visto nunca una lámpara de Wood para uso veterinario. Me imagino que es la misma luz negra que genera las mismas fluorescencias, porque al final en un animal también vamos a ver parte de la microbiota, las secreciones, acciones bacterianas, deshidratación y descamación. Puede ser, pero no te lo podría asegurar. Yo, así, por lógica, no tiene sentido que haya lámparas de Wood diferentes. Otra cosa es que a lo mejor veas fluorescencias más o menos grandes por el tamaño. Imagino que sobre los pelos habrá algún manípulo para poder entrar en los animales de pluma o de pelo, pero no la he visto. Me informo, voy a buscarlo y te contesto con seguridad el próximo día. Aclaración, esto nos dicen que nos llegan muchas preguntas sobre los nombres de los productos, los dejamos siempre en la descripción del vídeo. Esto me lo aclara uno de los compañeros. Si preguntáis sobre alguno de los productos que he recomendado, ellos luego debajo os aparecen todos los enlaces en la descripción de todos los vídeos, de todo lo que he comentado. Ahora en directo, Maya Pellez me dice, hola Yolanda, cuando dijo del suero fisiológico, ¿se refería a agua salina o a qué tipo? ¿Es alguna otra manera de llamarlo? Porque no lo encuentro como tal nombre acá en Estados Unidos. Efectivamente, allí lo llamáis agua salina. Aquí suero fisiológico porque es el medio en el que se mueven, es nuestro medio interno. Al final, un humano somos un saco de agua salada. Sí, es agua salina, ¿vale?
¿vale? Puedes perfectamente, es exactamente lo mismo. No sé si va a entrar alguna pregunta. Había visto alguna de Nacha, me parece, pero no he conseguido leerla. Me dice Esperanza, ¿qué otro equipo recomiendas para un buen análisis facial? Bueno, realmente los análisis faciales solamente podemos tener algunos sensores de humedad que al final te dicen el grado de hidratación, pero no es una realidad porque el grado de humedad también lo puede dar la grasa. Para mí, desde luego, la luz negra es lo que más me gusta para un análisis de piel. Por supuesto, los test de reactivos. Los test de reactivos los he descubierto hace muy pocos años y han sido pues un antes y un después en los diagnósticos. Porque ahí nos dimos cuenta, os voy a mostrar, que además este le tengo aquí muy cerquita porque en clase lo utilizamos constantemente. Mañana tenemos clase de estética y pasado y siempre está aquí, ¿vale? Este es el test de reactivos, el Diag My Skin. Seguro que habéis visto algunos de nuestros vídeos haciendo publicidad del producto porque realmente son sustancias que reaccionan tanto con la grasa como con el agua o las células muertas. Entonces, esto simplemente es muy cómodo, 3 pasos en una zona. Podemos hacer en cualquier sitio, pero en un facial lo ideal es trabajar en una de las zonas centrales que tiene una microbiota muy diferente a las zonas laterales, especialmente el contorno de los ojos, para ver el grado de grasa, de secreción sebácea y de humedad. Entonces nos pueden dar pieles grasas, seborreicas, equilibradas, desequilibradas, hidratadas, no deshidratadas y muy deshidratadas. Esto a simple vista no se observa. De hecho, descubriréis, os voy a contar ahora un poco mi experiencia con este producto, porque tuve que hacer unas consultas a través de dermatólogos y a través de unos directos de personas que sigo, ¿no? Cuando descubrí este producto me pareció maravilloso. Empecé a tratarlo y me di cuenta que existían muchas más pieles grasas que lo que llamábamos secas. Entonces, yo siempre dudo, yo creo como todo el mundo, nunca dudamos de nosotros, dudamos, esto no funciona, pero me queda ahí, no puede ser. Tengo que tener el problema yo. ¿Por qué en esta piel que aparentemente no veo oxidación, no veo brillo y me está dando una piel grasa, me está dando una piel seborreica? No lo entiendo. ¿Qué falla en mi ojo que he estado trabajando todos estos años? Y entonces hice unas consultas dermatológicas y me confirmaron que es que cuando una piel no genera grasa, es una piel enferma, sería una dermatosis, ictiosis, imaginaos. Esto creó una nueva experiencia y una parte de sabiduría más. Porque de repente empecé a pensar que, claro, había cantidad de productos destinados a la piel seca, a la piel normal, que tienen sustancias, las mismas sustancias de los tratamientos de piel grasa. Empecé a pensar y me empecé a dar cuenta de que lo que buscamos realmente con la cosmética y con nuestros tratamientos es equilibrar. Pues empecé a hacer unas pruebas en aquellas pieles que me estaban dando grasa y por supuesto me daban súper deshidratadas. Empezábamos a hablar con el cliente y nos dábamos cuenta que no utilizaba determinados cosméticos porque tenían miedo a la grasa y lo que estaba haciendo es deshidratarse. Empezamos a aplicarles productos sebonormalizantes y las pieles se equilibraron. Esto ha sido un descubrimiento que ha hecho que mis cursos, los últimos cursos de diagnóstico que he hecho sean muchísimo de más calidad que los que habíamos hecho anteriormente. Entonces, para mí es importantísimo
tres cosas. Por supuesto, el estudio de todas las lesiones que podemos encontrar en la piel. Esto hay que memorizarlo, lógicamente, en dónde se alojan, por qué características de bacterias hay, qué características de piel tiene una zona de nuestro cuerpo y otra. Y una vez que hacemos ese estudio histológico, para llegar al diagnóstico, pues entonces una buena lupa que me amplíe en algún momento determinadas lesiones para comparar con las características que he estudiado. Otra, el test de reactivos y la lámpara de Wood. Dentro de la lámpara de Wood hay muchos modelos, pues unos mucho más sofisticados, con cámaras, con tal, pero al final la luz negra lo que me está creando es una fluorescencia de extractos de queratina, extractos de seborrea, si está oxidada o no está oxidada, da coloración, y por supuesto las acciones bacterianas. Y no fallamos, no fallamos. Descubrí también, haciendo estas consultas, que muchos dermatólogos utilizan la lámpara de Wood para hacer sus diagnósticos. No solo y exclusivamente, todo es a nivel visual, ¿vale? Entonces, es importante. Veo ahí Esperanza Durán, que me dice, ¿qué me recomienda para tratar una cicatriz por impacto de una mejilla? Mi paciente lleva 4 años con ella en su rostro. Me imagino, por impacto, ¿ha habido corte o solamente ha habido lipodistrofia, Esperanza? Porque si hubo corte y hubo puntos, el tejido cicatricial no solo y exclusivamente es lineal, sino también lateral. Si fue por un golpe y lo que ha perdido es tejido adiposo, es lo que llamamos una lipodistrofia y hay una hendidura, entonces lo que necesitas es en el punto más hundido succionar y soltar. Esto lo puedes hacer con ventosas, lo puedes hacer con un equipo de punta de diamante que no tenga diamante, que tenga punta lisa de masaje, y si no, levantando muy bien la dermis y haciéndola rodar. Tiene que ser un poco molesto, pero nunca generando hematoma. Fue por un golpe, entonces lo que hay es lipodistrofia. Va a ser mucho más fácil porque simplemente es que trabajes levantándolo y haciéndolo rodar muy despacito en toda esa estructura, la más hundida, sin tocar las demás, con un pellizquito muy pequeño y haciéndolo rodar. Vas a conseguir que se vaya levantando. Además, los resultados son buenísimos. Si te ayudas de una ventosa, también lo podrías conseguir. Tengo, no sé si hay alguna pregunta más que me haya quedado sin contestar. Bueno, lo que os decía, hoy tengo que hacer un directo un poquito más corto porque ahora tengo una formación y como os iba a hablar de las técnicas de masaje, me dice Carmen, Yolanda, esta mañana he hecho un facial, no tenía ácidos y el aparato de alta frecuencia no me funciona. Tuve que aplicar pirinenzimático durante 10 minutos y después crema Vapore, masajeándolo otros 2 minutos y realicé la extracción con la espátula de ultrasonido. A ver si me permite leer más, que me queda cortado. A ver si me permite leer más. Con ultrasonidos, después puse el túnel LED en color azul, 2 minutos. Mi pregunta es, ¿se puede hacer? En mi caso fue una emergencia. Bueno, a ver, no sé cómo fue la extracción. Si fue una extracción demasiado poderosa, no lo deberías de haber hecho. Si era una extracción leve, muy local, porque como lo has hecho con la espátula de ultrasonido, pues entonces, lógicamente, hay poco riesgo de acción bacteriana, imagino. Entonces, no pasar el alta frecuencia, si no hay acción bacteriana, no es una piel que has tenido que inflamar mucho, es difícil que se infecte alguno de los comedones. Entonces, bien.
Pero el túnel en LED azul es un poderoso antiinflamatorio, pero no tiene la capacidad de generar ozono. Esto es importante. Todas las luces azules no generan ozono. Realmente el ozono se genera por una descarga eléctrica que atraviesa un electrodo de cristal cargado de un determinado gas. Especialmente el neón o el argón son los dos gases que tienen los electrodos de vidrio. El argón genera una radiación ultravioleta y una síntesis de oxígeno trivalente, gas ozono muy poderosa, y el neón un poco más suave, no tan desinfectante. Pero un diodo que genera una frecuencia de luz azul no genera ozono. Entonces, no es desinfectante. Si creas una vascularización, perdón, una vasoconstricción, que va a hacer que si la piel está más relajada, pues lógicamente las bacterias no pasen. En estos casos, cuando os ocurre una cosa así, siempre debemos de tener en la cabina una emulsión o una crema ácida. ¿Por qué? Porque está adaptada a todo tipo de pieles, aumenta el grado de acidez de la superficie de la piel y en los medios ácidos las bacterias viven bastante mal. Entonces, el hecho de poner un producto ácido, que puede ser hasta un postdepilatorio, a veces no tenemos en la estantería de facial una crema ácida específica para el rostro, pero una crema ácida es lo que aplicamos como hidratante y equilibrante del pH, acidificándolo cuando hacemos una depilación. Entonces, recurrir a veces a ese truco os va a garantizar mantener la acción bacteriana a raya. ¿Vale? Me dice Esperanza, gracias, muchísimas gracias a vosotras por estar ahí. No me ha dado tiempo a leer el mensaje. Me dice, gracias, eres la reina de las esteticistas. Te quiero ver aquí en Texas. Bueno, pues nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Antes he visto también que, bueno, pues algunas de vosotras te mandáis los cursos online. Este tipo de cursos de que estoy hablando no son cursos grabados, son cursos en los que podemos interactuar. En un momento dado, a lo mejor sí podéis a lo mejor acceder a través de un Teams. El problema que tenemos con el otro lado del océano son los horarios, que es que son cursos pues que para interactuar y poder compartir fotos y que podáis ver, claro, tenemos un número de horas. Entonces aquí empezamos a las 9 y vamos a terminar a las 2. En el curso de masajes que os estaba hablando, de técnicas de masaje, son específicos para profesionales de la estética, que es decir, no puede llegar nadie que no haya dado un masaje nunca, porque entonces no le va a sacar el partido al sistema de enseñanza que tengo. Y vamos a hacer 2 jornadas completas. Y claro, estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Solo os dejo 1 hora para comer. Porque con este sistema que utilizamos de visualización, os garantizamos que vais a aprender las técnicas y vamos a verlas todas en 2 jornadas, practicándolas. Este curso se hace el 29 de enero, es presencial, 29 de enero y 5 de febrero, son 2 lunes y bueno, pues vamos a estar juntas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con 1 hora para comer. Es un súper intensivo, pero os aseguro que os va a dar muy buenos resultados. Siempre comento que cuando descubrimos algo nuevo, bien porque hemos leído algo, porque hemos hecho una formación y lo ponemos en práctica, esto va a generar siempre beneficios a nuestro negocio. Esto es muy importante en las formaciones, porque en el momento en el que nosotros aumentamos los resultados y además probados, nuestro caché sube. La sabiduría es un grado y eso lo voy a transformar en euros inmediatamente terminando el curso, porque al día siguiente ya tengo a mis clientas donde voy a ofrecerles un protocolo diferente, una forma de mantenerse diferente y esto me va a beneficiar siempre. Entonces, es muy
importante que lo tengáis en cuenta. Todas aquellas que queráis aumentar ese 50% de los resultados de los tratamientos que hacéis, tampoco hay que hacer tratamientos nuevos, apuntaros que yo creo que todavía nos quedan algunas plazas. Son plazas muy limitadas porque esto no se puede hacer para un grupo grande de personas, tendría que ser mucho más tiempo, plazas muy limitadas, pero nos queda todavía alguna. Entonces, ojo, porque ahí lo tenemos ya, el día 29 de enero. Bueno, tengo la siguiente formación. Me encanta hablar con vosotros. Veo que Mónica me dice, en el caso de los aparatos de alta frecuencia que emiten color rosa, ¿cuál es su función? Bueno, es un rosa anaranjado. Estos están generados para estimular. El alta frecuencia tiene muchas funciones, dependiendo de la forma del electrodo y dependiendo del gas con el que esté cargado. El neón, que es el que da este color rosa anaranjado, genera menos oxígeno trivalente, menos ozono. Es un poco menos desinfectante, pero es desinfectante, ¿de acuerdo? Ahora, dependiendo del electrodo, si lo trabajo a distancia, si lo trabajo en contacto, podemos conseguir efectos muy, muy diferentes. Otra cosa, tengo ahí por ahí un vídeo hace mucho tiempo de la corriente de alta frecuencia, pero fue un vídeo corto destinado al masaje indirecto. Hablaremos en uno de los directos también de las virtudes de la alta frecuencia, porque tiene muchas y también lo utilizamos en muchos tratamientos. Dice por ahí, Yolanda, pueden grabarse las clases y después compartir online. Bueno, ahí estamos. Tenemos muchos proyectos, a ver si es posible, porque lógicamente las clases las tengo que grabar, pero bueno, con el tema de la protección de datos es muy difícil grabar las clases presenciales, porque siempre puede haber alguien que no quiere ser grabado. Pero bueno, todas las cosas las tenemos en mente. Es un placer que tengáis tantísimas ganas de aprender y de colaborar, porque yo aprendo también mucho con vuestras preguntas, ¿eh? Hoy tengo que pensar en buscar, en cuanto termine, esa lámpara de Wood para veterinaria, a ver qué características tiene, porque ya estoy nerviosa de saber en qué consiste. Es un placer estar con vosotras. Os tengo que dejar, que tengo una formación ahora. Nos vemos el próximo martes. Continuamos con el tratamiento de María. A ver si el próximo martes ya la podemos contraer algo los poros y empezar con las técnicas de cicatrices que tiene, pues acné. Ella tiene pocas, pero tener en cuenta lo del curso de masajes. Si este vídeo os ha gustado, solo tenéis que darme a un like. Y por favor, suscribiros al canal de YouTube, donde tenéis esa recopilación de todos los vídeos para poderlos ver desde que empezamos el confinamiento. Me encanta hablar con vosotras. Gracias a todas. Buenas tardes y nos vemos el próximo martes con tracción de poros en el seguimiento del tratamiento de María. Venga, que tengáis buena semana.